Saludamos a todas las personas que se conectan a través de esta señal de semana. Y se ha abierto una polémica en el país por una propuesta que inclusive ya empezó a materializar el presidente Gustavo Petro. Bajo el programa Jóvenes en Paz, se le va a pagar $1.000.000 a los jóvenes para que dejen de matar y para sacarlos de las organizaciones criminales, de estos organismos delincuenciales que están en diferentes zonas del territorio nacional, sembrando zozobra, miedo y temor en la comunidad. Y se ha despertado una controversia en el país porque también se critica mucho que se estaría dando beneficios a organizaciones criminales por encima, por ejemplo, de los empresarios. Y para hablar de ese tema en particular, estamos con el exministro del Interior, Daniel Palacios, del gobierno, el expresidente Iván Duque. Bueno, doctor Palacios, gracias por atender estos minutos aquí en Semana y cuéntenos precisamente qué opina de esta propuesta que ya empezó a aplicarse en Colombia por parte de ese anuncio del presidente Petro, específicamente en Buenaventura. ¿Qué opinión le merece este programa? Bueno, Javier, primero que todo un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia. Pues como lo hemos escuchado, creo que esa es una propuesta no solamente polémica, sino desafortunada. Es una propuesta que lo que busca es de alguna forma pagar una extorsión anticipada al crimen. Es decir, en vez de estar pensando en crear oportunidades sociales y educativas para los jóvenes, lo que estaríamos diciéndole es a los jóvenes indeterminados, porque aquí hay que tener claridad que ese es un programa en donde se habla de pagarle a unos jóvenes para que no maten. La pregunta es, ¿quiénes son esos jóvenes? ¿Quién hace el censo? ¿Quién los elige? ¿Cómo les van a pagar? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo se salen del programa? Porque aquí lo que parecería, Javier, y lo digo con absoluta claridad, es un intento nuevamente por parte del gobierno de darle beneficios a quienes en algún momento salieron a cometer delitos, a quienes en algún momento violentaron a la fuerza pública, destruyeron propiedad privada, propiedad pública, incendiaron palacios de justicia, porque ese argumento de pretender que la forma como en Colombia se evita la delincuencia es dándole beneficios a los delincuentes, realmente genera un quebrantamiento de todo lo que representa el Estado de Derecho. Pensar que los ciudadanos cumplimos la ley porque la debemos obedecer y no porque nos pagan sería un rompimiento de todo el fundamento institucional en el que nos basamos. Es decirle al corrupto que para que no robe se le paga plata, que para que no secuestre se le paga un recurso, que para que no asesine se le paga también. Es partir del punto de que para que usted deje de ser delincuente, sencillamente el Estado asuma ese subsidio de estar dándole plata. Eso ya lo escuchamos con la propuesta que habían hecho con el ELN. Esto es muy parecido a lo que en la ley de sometimiento que habían presentado al Congreso también pretendían, y era dejarle recursos a las organizaciones criminales como el Clan del Golfo legalizados por parte del Estado. Y en última, lo que demuestra lo que ha sido esta política de paz total, que es una política de pagarle a los criminales para que dejen de delinquir. Y el pedido, si le entiendo bien, doctor Daniel Palacios, es al gobierno para que realmente entregue más detalles, ¿no? Del proceso de cómo se va a seleccionar estos jóvenes, de realmente dónde va a salir ese recurso, porque son elementos que aún no conoce el país. No, yo creo que hay dos cosas muy graves. Lo primero es el programa en sí. Pensar que uno tenga que pagarle a jóvenes para que no delincan cuando en el país la gran mayoría de los jóvenes son jóvenes que viven dentro de la legalidad, que son jóvenes que se esfuerzan todos los días por tener una oportunidad tanto académica como empresarial, como laboral. Es partir del punto de que Colombia está plagada de delincuentes y no, el porcentaje de delincuentes en Colombia es muy bajo. Es muy bajo comparada a la población y seguimos priorizando que de la única forma que estos ciudadanos que han tomado la opción de cometer delitos es dándole beneficios o en este caso generándole pagos. Entonces lo primero que hay que dejar claro es que es un programa que bajo su propia incepción, bajo su propia propuesta, lo que busca de alguna forma es decir, hombre, venga, usted delinque, entonces venga, le pago. Sobre el otro
joven que no ha delinquido, que no ha generado ningún tipo de violación a la ley, a ese no le damos, a ese sencillamente castiguémoslo y premiamos al otro. Eso sencillamente es un incentivo perverso, pero vuelvo y lo repito, es lo que ha venido demostrando ese gobierno, que lo único que le interesa es darle beneficios a los criminales e incentivos mientras siguen generando violencia en el país. Y por el otro lado, siendo que ya avanzan en un anuncio de un programa, es cómo sería ese programa, quién elige a los delincuentes, son los que elige el gobierno, son los jóvenes que han pertenecido a alguna orientación política a los que les van a incentivar, cómo saben, o es que ya están vinculados a un proceso judicial para saber que esa persona es un delincuente, o es sencillamente los que ellos creen que de pronto van a cometer un delito, porque se mete algo como una especie de futurología en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son los jóvenes? Los que pertenecen ya a una organización criminal, digamos como el Clan del Golfo, o son los jóvenes que pertenecen a una pandilla, o son los jóvenes que están en algún problema con la justicia, o es cualquier joven que dice, no, es que yo estoy pensando en cometer un crimen, entonces métanme en este programa para que me comiencen a pagar. Es que en este país los incentivos y los subsidios no deben darse cuando uno comete una ilegalidad. Los incentivos y los subsidios son por una condición social para sacarlo a uno de una situación de pobreza o para generar la posibilidad de estudiar, pero no partiendo del delito. Es que eso es como generar un programa de rehabilitación a secuestradores diciéndole, venga, para que no secuestre, entonces no le damos la plata, o para que entonces usted no extorsione, venga y el Estado le paga una extorsión anticipada para que usted no llame al tendero y lo extorsione. Eso es la capitulación del Estado de Derecho, de lo que significa la ley, de lo que significa el contrato entre el ciudadano y el Estado, que son los derechos y los deberes de los ciudadanos, que es, nosotros tenemos unos derechos, pero tenemos unos deberes, y esos deberes es cumplir la ley. Si nosotros vamos a relativizar el cumplimiento de la ley a un pago por parte del gobierno, estamos absolutamente quebrantando el Estado de Derecho y la primacía de la ley. Sí, se habla de diferentes sectores también que han reaccionado, que están muy preocupados con este programa que ya empezó a aplicar el gobierno nacional. Lo anunció el presidente Petro, que va a empezar en Buenaventura, en donde estuvo liderando un consejo de seguridad que existe, y se abre la puerta para que estos jóvenes que pertenecen a estos grupos criminales muy peligrosos se armen y que de cierta manera protejan al gobierno nacional. Pues es que, Javier, es una situación muy compleja, porque en Colombia existen diferentes incentivos y subsidios para los jóvenes que se encuentran en una condición desfavorable para que ingresen a estudiar. Aquí lo hicimos con la matrícula gratuita que se trabajó en el gobierno del presidente Duque y que ahora también han sacado una ley, pero eso ya estaba, eso fue una ley que se aprobó en el gobierno del presidente Duque con recursos establecidos para, por ejemplo, tener una matrícula gratuita. Pero eso sería el equivalente de decir que entonces para que usted no se copie en la universidad, entonces le vamos a pagar para que entonces sea un buen estudiante, para que no cometa un delito dentro de la universidad. Es que yo creo que hay que diferenciar lo que son subsidios e incentivos para los ciudadanos, sea en este caso la juventud, y otro para quien comete un delito. Y entonces la pregunta es, ¿esto no termina siendo un incentivo perverso para que más jóvenes terminen en una vida de la criminalidad? Para que alguien que ha rechazado ser parte de una pandilla en un barrio, para alguien que ha rechazado vincularse a una organización criminal, diga, oiga, me voy a meter porque es que de esta forma logro que el Estado me pague $1.000.000. Eso lo que podría llevar rápidamente es a que muchos jóvenes que han optado por el camino de acatar la ley, por ser buenos ciudadanos ejemplares, terminen tomando un camino equivocado. Pero lo más preocupante es, y vuelvo y lo repito, es quién hace esa base de datos, quién dice qué jóvenes deben estar y qué jóvenes no deben estar, a cambio de qué deben estar, si tienen que pertenecer a un grupo criminal, a una pandilla, o si sencillamente es un joven que hace un hurto, porque volvemos a lo mismo. Entonces nosotros estamos hablando que este es un país en donde se cometen hurtos en Bogotá constantemente. ¿Qué estamos diciendo? Que a esos también les vamos a pagar para que no roben. Le estamos diciendo que al colado de Transmilenio también se le va a pagar para que no se cole. ¿Hasta dónde va? ¿Y quién decide quiénes entran y quiénes no entran? Porque lo que eso no puede terminar siendo es una forma del Estado de pagarle a muchachos que sean afines a su causa política o que se les debe algún tipo de favor
por algún momento haber salido a hacer diferentes situaciones y entonces esta vaya a ser esa herramienta. A mí me parece muy grave, esto es muy grave. No solamente porque ya lo venimos viendo en donde se le quieren dar beneficios a narcotraficantes, como es la ley de sometimiento. No solamente se propone financiar las actividades criminales del ELN para que se sometan a un supuesto acuerdo de paz, sino que además entonces ahora se le dice a la juventud, en vez de decirle, oiga, cumpla su ley, busquemos caminos alternativos de educación, de formar empresa, de crear empleo, de tener empleo mejor pago, sino de decirle, venga, para que usted sencillamente deje de delinquir, le vamos a pagar plata. Eso es un incentivo, Javier, que yo creo que va a terminar de socavar la fibra social y sobre todo la relación del ciudadano con el Estado, porque la relación del ciudadano con el Estado y con la nación es la del buen ejemplo y la de cumplir la ley. A usted no le tienen que pagar para que no se vuele un semáforo. Imagínese eso, Javier, entonces que llegáramos a eso. Entonces, bonificación para los ciudadanos por no volarse el semáforo. Entonces venga y le doy una plata por hacer las cosas bien. O la bonificación para el funcionario público porque no sea corrupto. Entonces venga, para que entonces en vez de que robe, venga más bien y le doy una plata de una vez para que no robe. O sea, estamos partiendo de un principio que es de premiar al delincuente y decirle, venga, deje de hacer esto y nosotros le pagamos eso. Cuando el delincuente debe es dejar de ser delincuente y el Estado debe tener las herramientas suficientes para evitar que ese ciudadano o tome una vida dedicada a la criminalidad o castigarlo en caso tal. Pero es que esta es la misma política de para que no le roben el celular no lo saquen, para que no lo secuestre no sea imprudente. Es una posición en donde también inclusive escuchamos al presidente decir que cuando ya un delito dejaba de ser delito, pues entonces se acababa la criminalidad. Pues entonces si estamos llegando a ese punto, vemos lo que vemos es una política de seguridad por parte del gobierno que lo único que implica es la de darle premios e incentivos a los delincuentes y poco para los ciudadanos que son los afectados y que son ciudadanos ejemplares. Porque en Colombia son más ciudadanos los que cumplen la ley, los que son respetuosos de la autoridad y los que son buenos ciudadanos que los que dedican su vida a la criminalidad. Ahí están las alertas planteadas por parte del exministro del Interior, Daniel Palacios. Se estaría inclusive quebrantando ese Estado social de derecho y otras también advertencias más frente a este programa, Jóvenes en Paz, que lo que busca es pagar $1 millón a los jóvenes para que no maten integrantes de peligrosas bandas criminales. Doctor Palacios, muchas gracias por estos minutos con Semana. No, muchísimas gracias a ti, Javier, y a Semana por esta oportunidad. Y a todas las personas que nos siguieron, muchas gracias por estar ahí. Compartan esta información y no olviden ingresar a la página www.semana.com.